Hola mis amigos. Estamos contigo con el análisis de la serie El juego de mi destino. Para ver más videos, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestros videos. Esat, que es el hombre secreto de Nedret, habrá puesto información falsa en el sobre, no la información correcta sobre Asille, y Raffi no encontrará lo que esperaba. Las palabras de Sat, a quien nos escondemos de quién, son en realidad un indicador de esto. Cemal, en cambio, verá con asombro la información del sobre. El objetivo de Nedret es separar a Cemal y a Asille para proteger la casa de Elin. En otras palabras, cuando Cemal se dé cuenta de que no hay información correcta sobre Asille en la información del sobre, se dará cuenta de que fue Nedret quien hizo esto e irá a confrontarla. Le presentará su condición a Nedret Cemal y le dirá que si está pensando en su ex esposa e hijos, usted y Elin regresarán a Antalya para siempre. La cuestión más curiosa aquí es, ¿podría haberse enterado de que Nedret Asille se había escapado de la policía? Es posible que él también haya adquirido esta información. Sin embargo, al igual que en la colusión de Maher y Raffi, supongo que esta vez podemos ver a Nedret y Cemal compartir sus cartas de triunfo. En otras palabras, Nedret, quien insidiosamente pone a Cemal en una situación difícil, puede enfrentarse cuando Cemal descubre un secreto sobre sí mismo, de una manera que nunca esperó. Por alguna razón, digo que podemos pensar en la posibilidad de que Nedret haya tenido algo que ver con la muerte de la madre de Maher. O, como mínimo, Cemal puede amenazar a Nedret para que le diga a Erun que Nedret conoce la verdad sobre el casino y la oculta. Por lo tanto, mientras Cemal juega con los niños, probablemente se tome un descanso mirando a los ojos de Nedret y diciendo no más irse. Como entendemos por el comportamiento nervioso de Elin hacia Asille, ¿dónde estás? Habrá otro detalle sospechoso en las actitudes de Cemal y Asille. Pero justo cuando Elin estaba a punto de ir tras esto, cuando se topó con Ugur, el evento se encubrirá y se pasará por alto. Digamos que Ugur continuará en la serie. También me gustaría compartir con ustedes la información de que la serie ha firmado un contrato para la segunda temporada. Por esta razón, creo que el elenco principal seguirá sin ser molestado por un tiempo. Por otro lado, desafortunadamente, podemos ver la decepción en el esfuerzo de Maher por confesar su amor por Asille. Maher, quien dice que supongo que Asille me ve como un amigo, en realidad no debería arrepentirse del precio de todos estos sacrificios. Para Maher, quien se ganó los corazones de Nergis y Ugur, creo que no se debe ver demasiado para ver el interés o los gustos de Asille. A pesar de la naturaleza bondadosa y abnegada de Maher, la mayoría de los que aman la serie, lamentablemente, no pueden digerir que Asille no se opone a Cemal, que se ha ido y no ha regresado en años, y que ella se inclina por él. Por otro lado, el hecho de que Cemal creció en un orfanato y que llegó a estos días sin conocer a sus padres se convirtió en un detalle importante para las partes posteriores de la serie. Hemos tomado la pista de que este tema será tratado en los siguientes capítulos. Además, se comenzó a enfatizar el hecho de que Cemal fue arrebatada de Asille y sus hijos por Elin y su familia con una mentira. Mira lo que dice Zaide, debería mentir como tú y decir que estoy embarazada, dice para fortalecer nuestra relación. Significa que el detalle de que Elin recurrió a la mentira del embarazo para no romper con Cemal y que Zaide lo supo será abordado en la nueva sección. Incluso aprenderemos que Nedret lo sabía. En resumen, podemos adivinar que cuando Elin Cemal dice estoy embarazada, no vayas, puede que ella no esté embarazada, entonces puede haber ocurrido el embarazo, o incluso Ahmed Cemal puede no tener un hijo. Además, supongo que Zaide puede entorpecer los planes de Nedret de enviar a Cemal y Elin. Por otro lado, el hecho de que Raffi esté casi feliz como un niño después de ver a Meral y esté asqueada por las actitudes repulsivas de Zaide es un indicio de que habrá avances en la relación entre Meral y Raffi en el nuevo episodio. En otras palabras, se acercará un importante cruce de caminos entre Zaide y Raffi. Además, podemos considerar la posibilidad de que Zaide dañe a Meral. Meral, por otro lado, se comporta como un estafador, atrae nuestras sospechas, le da crédito a Raffi e intenta usar los sentimientos de Asille. Desafortunadamente, podemos decir que de aquí sale un mal olor. Al igual que Negmi cuida de Ilayda. Podemos decir que dos parientes, a saber, Meral y Negmi, lamentablemente intentarán agitar las cosas. Aunque la mayoría de nosotros no podemos esperar a ver el amor de Asille y Maher, las huellas del amor apasionado entre Cemal y Asille en el pasado no parecen borrarse fácilmente. Pero supongo que mientras la presión de Nedret esté sobre Cemal, se preparará una base para que aumente la intimidad de Asille y Maher. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros videos. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y darle me gusta a nuestros videos. Cuídate. Adiós, adiós.